Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la Mishnah en Pirkei Avot. Es muy importante estudiar Pirkei Avot, que es toda la ética, la moral que recibió Moshe Rabbeinu de Dios directo, ¿sí? Y todo eso se los transmitió a Yoshua, así por generaciones hasta nosotros. Entonces es importante saber que todos los mensajes que vamos a escuchar en Pirkei Avot no los inventó Moshe, los recibió directo de Dios. ¿Ok? Es muy importante saber eso. Y en esta época es muy importante principalmente estudiar Pirkei Avot, porque desde Pesach hasta Shavuot sabemos que contamos el Omer. Cada día estamos contando un día, 2 días, 3, hasta llegar al día de la entrega de la Torah, que es el Shavuot. Y son días de superación, tenemos que llegar mejores personas, no podemos seguir los mismos. Entonces, cuando una persona estudia esto, todos los mensajes, la ética, la moral que hay en el Pirkei Avot, la persona de esta manera se va a superar. Cuando estás muy arriba, entonces, o sea, en cualidades, ya puedes recibir la Torah. Vamos a comenzar, dice la Mishnah así: Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Como sabemos que Moshe Rabbeinu subió con Dios al monte Sinai, 40 días, 40 noches, Dios le enseñó, aparte de que le dio las tablas que están escritas los 10 mandamientos, también le enseñó todas las 613 mitzvot y sus comentarios, sus explicaciones, cómo se llevan a cabo, y todo eso era para que Moshe Rabbeinu finalmente se lo iba a enseñar al pueblo de Israel. ¿Y cómo fue la transmisión de la Torah? Comienza: Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Saral Yoshua, se la entregó a Yoshua. ¿Quién era Yoshua? Su alumno principal de Moshe Rabbeinu, que no se despegaba de él. Todo el tiempo estaba con él, toda la Torah se la enseñó a él, a Yoshua. Después, Yoshua se la entregó, se la transmitió a los ancianos de su época. Los ancianos, como se refiere aquí, es grandes sabios de la Torah. Uzkenim Limbim, aquellos ancianos se la entregaron ¿a quién? A los profetas. Los profetas eran muy grandes también. Unbiim Esaru al Anshek en esta guerra. Finalmente, los profetas se la entregaron a la gran asamblea, que constaba con 120 rabinos de un nivel muy alto, ¿sí? Y ellos dijeron 3 cosas. Hem Amru Shelosha Devarim. ¿Cuáles 3 cosas dijeron? La primera es Ehu Metunim Badin, es un consejo para los jueces que tienen que ser prudentes antes de juzgar. No apenas te llega un caso, tú le tienes que pagar rápido sin analizar. No, tienes que ser paciente, analizar, profundizar, estudiar los libros que tienes que ver del tema, escuchar a las 2 partes, y después de eso ya puedes dictaminar la ley. Segunda cosa, tienen que tener muchos alumnos. No digas, yo tengo 10 alumnos, ya. Seguir constantemente teniendo alumnos. Aun cuando seas anciano, tienes que seguir enseñando la Torah, porque tú no sabes qué alumnos van a ser los que van a perdurar, los mejores alumnos que van a salir de ti. Ba'asu seyag la Torah, y finalmente tienen que hacer bardas a la Torah. ¿Qué son bardas a la Torah? Son las palabras de los sabios, que ellos pueden poner nuevas prohibiciones que no están escritas en la Torah, las pueden ellos poner. ¿Para qué? Como barreras, para que la persona no llegue a llegar a la prohibición original de la Torah, como vamos a ver ahorita ejemplos. Comenzamos con las explicaciones. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. La primera pregunta es, ¿por qué dice de Sinai? Tendría que haber dicho Moshe recibió la Torah en Sinai, en el monte Sinai. Rabbi Obadia mi Bartenura dice, ¿por qué dice de Sinai? Se refiere de aquel que se reveló en el monte de Sinai. ¿Quién es? Dios. ¿Entiendes? Claro que fue en el monte Sinai, pero la explicación aquí de Sinai quiere decir de aquel que es Dios, que se le reveló en el monte de Sinai. Hay algo bonito también que dice aquí el Jajam Obadia Yosef:
dice Moshe Kibel. Moshe recibió la Torah. Si nos preguntamos, ¿por qué Moshe? Habían muchos jajamín grandes, Aarón, Yoshua, habían muchos jajamín que podían haber recibido la Torah y transmitírsela al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios eligió a Moshe Rabén? Y la respuesta está, ¿sabes por qué Moshe Kibel Torah? ¿Sabes por qué? Él la recibió, mi Sinai. Apréndelo del acontecimiento que pasó con Sinai. ¿Qué pasó con el monte de Sinai? Cuando Dios quería escoger en qué monte va a entregar la Torah, habían unos montes altos, el Tabor, el Carmel. Ellos querían que sobre ellos se entregue la Torah. Y el monte de Sinai, humildón, más chiquito, el más no hacía tanto ruido, dijo Dios, ahí voy a entregar la Torah, por la humildad. Entonces dice aquí, ¿quieres saber por qué Moshe Kibel la Torah? ¿Por qué Moshe tuvo el mérito de que Dios lo eligió para recibir la Torah? Por la misma razón de Sinai. Como en Sinai Dios la eligió por haber sido la humilde, por la misma razón eligió a Moshe Rabenu por su humildad. Sabemos que el versículo dice que no había más humilde que Moshe Rabenu en toda la faz de la tierra. No había más humilde que Moshe Rabenu, y por eso la Torah, por eso Dios eligió a Moshe Rabenu. Primer mensaje que aprendemos aquí, la Torah recae en una persona humilde. Dios no le gusta la arrogancia. Cuando hay arrogantes, Dios dice o él o yo. Así dice la Gemara. Quítale nomás ahí. Pícale a tantito eso, que se quite ya. La Gemara dice, cuando hay una persona arrogante, presumida, Dios dice, En ani behu yeholim ladur be'makom echad. Yo y él no podemos vivir en el mismo lugar. ¿Quién se va a ir? La persona, Dios, ahí está. Es decir, Dios no tolera los arrogantes, los presumidos, no los tolera. Por eso eligió al monte de Sinai, humilde, a Moshe, humilde. Y todo el pueblo de Israel tenemos que tratar de asemejarnos a Moshe Rabenu, a la humildad. ¿Sí? Siempre humildes. Cuando la persona es humilde, Dios le gusta. Dice el versículo, el anavim y tenhem. Las personas que son humildes, Dios les da gracia. Caen bien, ¿no? ¿Cuándo has visto una humilde que te caiga mal? Los humildes caen bien. ¿Qué dices? Una pregunta, ¿dónde está el monte Sinai? ¿En qué parte se encuentra? No sé. Pues en el monte, en el desierto. Ahí. Pero nadie sabe exactamente el lugar. Sí. En Israel lo saben. Hay gente que ha ido. Inclusive me contaron gente que agarra de las piedras. De ahí. Sí. Has visto que las parten a la mitad y se ve ahí como un dibujo de la zarza que se le encendió ahí a Moshe Rabenu, que Dios se le reveló en la zarza. Se ve, en cada piedra que parte se ve. Es una cosa impresionante. Ok, yo no he ido, la verdad. Entonces, finalmente Moshe recibió la Torá, se la entregó a Yoshua. Hay algo muy interesante que dicen los Jajamim en la Gemara, en el Tratado de Nedarim 35. Dice, toda la sabiduría de la Torá, en el concepto de saberse la Torá, las halajot, las leyes, el cuidado de las mitzvot, se le dieron a Moshe Rabenu con la condición de que se la entregue al pueblo de Israel. No es para ti todo esto que te estoy diciendo. Lo tienes que entregar, transmitir al pueblo de Israel. Pero todo lo que es la inteligencia, el entendimiento más profundo de cada cosa, eso se llama biná, ¿sí? Cosas más ocultas, más profundas, eso Dios no lo acondicionó. Eso le dijo, se queda en familia. Tú, Moshe, y tu descendencia. Eso no se lo tienes que transmitir al pueblo de Israel. A ellos diles las cosas generales, las 613 mitzvot, qué tienen que hacer y así, pero ya la profundidad, todo eso, que no lo molestó de que lo transmita. Aún así, Moshe Rabenu, está escrito sobre Moshe que era de buen corazón, de buen ojo.
Tov Ain huye boraj, la persona que es de buen ojo, le gusta dar. Moshe dijo, no es suficiente que se lo quede yo con mi familia. También a ellos se los voy a transmitir. No nada más así como tal las mitzvot, también el entendimiento, que sepan profundizar y entender. También eso se los transmitió. Moshe Rabbeinu tenía un buen ojo que no hay. Por eso hay que aprender, segundo mensaje de esto, que la persona tiene que asemejarse a Moshe Rabbeinu de ser de buen ojo. La persona que es de buen ojo, Tov Ain, de buen ojo, ¿qué es buen ojo? Le gusta, no nada más todo para acá, todo el pastel para ahí. Compártelo. Si tienes, compártelo, ¿no? Huye boraj. Dios bendice a esa persona. El que comparte. ¿Qué querías decir eso? Una pregunta, siempre hablan en la antigüedad Moshe. Pero yo tengo la creencia de que en todas las generaciones siempre hay gente de la misma categoría de Moshe. Debe de haber. ¿Quién sería hoy? No, como Moshe no. Mira, el más grande de profeta que hubo, la Torah lo atestigua. Lo Cam Naví que Moshe. No hubo más grande profeta, hubo varios, pero más grande no hubo que Moshe Rabbeinu. La Torah lo atestigua. De reyes, David Amelech. Pero de profetas, no hubo más grande que Moshe Rabbeinu. Fue lo más grande. ¿Sabes qué es? Habló con Dios directo. O sea, una comunicación directa, 40 días, 40 noches, absorbiendo la Torah de Dios directo. O sea, es una categoría muy, muy alta. Claro que hoy en día hay jajamim grandes, todo, pero nunca a ese nivel. A ver, jaja. ¿Okay? Ya, perdón, pero cuando venga el Mesías, se va a destapar quién es. Va a ser alguien, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? Cuando venga el Mesías. Sí, claro. Pues va a ser, pero cuando sepamos quién es el Mesías, va a ser de la misma categoría que Moshe. El Mashiach, dice el Rambam, que va a ser más sabio que el rey Shelomo Amelech. Imagínate qué categoría va a tener. O sea, No sé en profecía, pero de sabiduría. estamos hablando de alguien que no sabemos quién es, que está escrito hace 3000 años, que va a aparecer. Pero cuando sepamos... Bueno, pues, mientras no llegue, no ha habido más pero grande. va a llegar. Sí, va a llegar, primero Dios. ¿Cómo se llama la persona que dijo usted ayer, no creo, que si no fuera Moshe era el que iba a recibir la Torah? Ezra, Asofer. Ezra, Eso es lo que Asofer. les quiero decir aquí. Miren lo que dice acá. Perdón. Moshe le entregó la Torah a Yoshua, que era su discípulo el más apegado a él. Le transmitió toda la Torah a su discípulo Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas a la gran asamblea que constaba de 120 rabinos. Entre ellos, unos últimos profetas que eran Hagai, Zechariah y Malachi, eran grandes profetas, eran los últimos de la época de los profetas. Y también estaba Daniel, Hananiah, Mishael, Bazariah, grandes jajamín también, y Mordejai, el de la Megilat Esther, todo el suceso de Purim, también era de los 120 jajamim. Y en la cabeza de todos los 120, ¿quién era? Ezra Asofer. Ezra Asofer, dice la Gemara en Sanedrín 21b, dice Rabbi Yossi, que era propicio Ezra Asofer que se entregue la Torah por medio de él. ¿Y por qué no se entregó? Porque se le adelantó Moshe Rabbeinu. Si no fuera porque Moshe Rabbeinu se adelantó a él ser el receptor y el que entregó la Torah, sería Ezra Sofer apto para entregar a él también la Torah. Imagínense que... Entonces, casi se comparaba Sí, a sí, Moshe. sí, sería apto, sí. Había gente humilde. Sí, había muchos, pero Moshe era el más humilde. La Torah lo atestigua. El profeta más grande y la persona más humilde que hubo, no hubo más que Moshe Rabbeinu. También Aarón, su hermano, era muy humilde. ¿Cuál es la prueba? Era mayor de edad, 3 años. Imagínate esto, 2 hermanos, y Dios tiene que elegir a alguien para que saque al pueblo de Israel de Egipto. Va a ser el héroe. Y llega, está Aarón, que es mayor, y Dios elige al menor, a Moshe. ¿Cómo se debería sentir a Aarón? ¿Cómo? Yo soy el mayor, ¿cómo?
Moshe Rabbeinu, cuando le dio la noticia a Dios que él va a hacer, dijo, ¿cómo? Pero Aarón es más grande que yo. Le dijo, no nada más que no le va a agarrar envidia contra ti, se va a alegrar, le va a dar gusto que tú vas a hacer. Y así fue. Dice la Torah, Berajá besamaj belibó. Te vio esto y se alegró en su corazón. Y por ese mérito, tuvo el mérito de que el pectoral que lleva el Cohen Gadol, que consta de las piedras, Reubén, Shimón, de todas las 12 tribus, va enfrente del corazón de ¿quién? De Aarón a Cohen. Por el gran corazón que tuvo, que ni siquiera le dio celos de su hermano. Quiere decir que también Aarón era humilde. Otro hermano, lo normal, si le quitan a él se enoja algo, oye, ¿qué? Yo soy mayor, ya empieza a hacer sus corajes. Aarón, nada. También era humilde. Aún así, Moshe Rabbeinu era más humilde. Pero también Aarón era humilde. Pero el más humilde era Moshe Rabbeinu. Vamos a terminar esto. Y como dijimos, es muy importante que los jueces juzguen bien los casos. Nada más quiero contarles una historia que vi aquí para que veamos cómo los jueces tienen que ser muy inteligentes. Vean esta historia que cuenta acá este libro, se llama Anaf Etzavot del Jajam Ovadia Yosef. Cuenta sobre un jajam que se llamaba Rabbi Yaakov Milisa. Le llamaban el Netivot HaMishpat. Llegaron al juicio dos personas. Uno llegó con una moneda de oro que se la encontró, que es de él se la encontró en el piso, en la calle. Y el otro decía que esa moneda justo se le había caído a él antes que el otro la recoja, así que es de él. Entonces cada quien decía es mía y el otro decía es mía. Llegaron a lo del jajam, del rabino, y le dijo a esta persona que está diciendo que se le cayó, le dijo, espérame tantito afuera, espérame un segundo. Mientras tanto, sacó la moneda de oro, que no tenía ninguna señal, pero es sabido que para poder regresar algo al que te la está exigiendo, tiene que dar señales, ¿no? Oye, es así, es de este color, tiene algo, una rayita ahí, para que puedas entregársela. Si no, a lo mejor es un ladrón. Entonces, ¿qué hizo? Miren qué sabio rabino. Llega y grita frente a esta persona que está. Mira, estoy viendo aquí al lado de la letra que tiene un hoyito chiquito. Si ahorita que lo llame, nos dice esta señal, se la entregamos. Quiere decir que es de él. Y gritó así en fuerte. ¿Para qué? Para que el que esté afuera escuche. De repente le grita, a ver, ya pasa, ven para acá. Y abre la puerta y entra. A ver, con mucho gusto te la regreso si me dices una señal, cómo era exactamente la moneda. Luego ¿qué dijo? Ya la hice. Sí, le voy a decir exactamente. Tiene un hoyito al lado de la primera letra para que se la entreguen. Le dice el rabino, mira, la moneda no tiene ningún hoyito, ni al lado de ninguna letra, eres un tramposo. Querías llevarte la moneda. Así lo agarró. Qué sabios eran los rabinos. Así siempre puede haber gente que quiere robar, pero los rabinos, los jueces tienen que ser muy astutos para que no les vean la cara. Perdón, sí. De ahí se derivó de la Torah que los jueces deben de ser rectos y deben de ser estudiados, ¿no? Sí. Porque ahorita en México se van a reelegir jueces nuevos y un relajo que traen ahí en la Cámara de Diputados y no sé qué. Yo no sé, mira, yo no sé jueces de México. Yo todo lo que estoy hablando aquí son jueces que juzgan según nuestra sagrada Torah. No estamos hablando jueces de un país que no rigen la Torah. Nuestra sagrada Torah, tenemos nuestros libros que dicen exactamente cómo tienes que juzgar cada caso.
No cualquiera lo sabe, es muchísima información. Tienen que ser personas de nivel para que puedan ser jueces. No cualquiera puede ser un juez, ¿ok? Y dijimos, tienen que tener muchos alumnos, esto es también muy importante. Sabemos esta época, fallecieron 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Imagínense, 24,000 alumnos, eran todos sabios, y todos fallecieron en esta época, porque no se honraban suficiente uno al otro. Por eso tiene uno siempre que tratar de ser mejor persona con su compañero. Finalmente se acabaron todos sus alumnos y volvió a surgir la Torá con 5 alumnos nuevos. Entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanés, 5. Y de ahí toda la Torá que existe hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que imagínate, hubiera dicho Rabbi Akiva, nada más me quedo con esos alumnos, se hubiera acabado la Torá. Por eso es importante que siempre, constantemente, tener alumnos. Más alumnos y más alumnos. ¿Sí? Tú no sabes qué alumnos van a ser los mejores y los que van a perdurar. Y finalmente lo de las bardas, que dijimos que se refiere que los rabinos pueden innovar prohibiciones nuevas para que la persona no llegue a la prohibición original de la Torá. Un ejemplo clásico, nada más para entender. Según los Jajamim, puedes recitar el Shema de la noche, toda la noche. Aún así te dijeron, hasta medianoche lo tienes que leer. ¿Para qué? Porque si no te dicen ellos, te limitan el tiempo, la persona va a decir, tengo tiempo. Son las 2 de la mañana, hay tiempo, 3, 4, se quedó dormido, se hizo de día, ya no puede decir el Shema, se le pasó el Shema de la noche. Entonces, Jajamim, al limitarte más el tiempo, es una barrera. Te dicen hasta medianoche para que de alguna manera estés alerta y no se te llegue a pasar el Shema. ¿Ok? Otro ejemplo, y ya con esto termino. La prohibición de la Torá es no comer carne de res con leche. Llegaron los sabios y prohibieron también pollo con leche. Pero no está escrito en la Torá. Pero ellos dijeron, mira, una persona, si empieza a permitirle pollo con leche, va a decir, ¿qué diferencia? Pollo y leche, carne de res con leche, ya es lo mismo. Si se puede esta, se puede la otra. Y no, la que no se puede es carne de res con leche. Por eso ellos te prohíben también el pollo con leche. ¿Para qué? Para que no llegues a permitirte de comer carne de res con leche. Esas son las barreras que nuestros sabios nos dicen. Hoy en día, ¿qué sería una barrera? Muchos de los rabinos en Estados Unidos y en Israel están diciendo que la persona se tiene que bloquear su internet en ciertos sitios peligrosos de pornografía o de cosas malas, ponerte barreras. Y aún en algunos sitios que no están tan mal, te dicen mejor no. Algunos no te dejan ni usar un iPhone, que uses uno de los, como los de antes, yo me acuerdo, los ladrillos, así de los más sencillos que no tienen tanta cosa. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito en la Torá el iPhone? No está escrito. Que no sé, pero ¿qué pasa? Estos rabinos ven más a futuro. Si te permiten esto, vas a llegar a cosas de verdad que están prohibidas según la Torá. Entonces ellos que con su visión te tienen que alertar y ponerte más límites para que no vayas a pasarte los límites. Por eso hay que hacerle caso a los rabinos. No decir, pero eso lo inventaron. Ellos saben lo que hablan. Y no estoy hablando rabinos cualquiera, rabinos competentes, rabinos que saben lo que hablan, que su cerebro va según la Torá. Ellos tienen la fuerza de poder innovar prohibiciones y hay que hacerles caso. La misma Torá dice, le harás caso a los rabinos. Muy buenas noches. Gracias.